Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a explorar el nacimiento de la Constitución que fundó Argentina, un documento que nació, literalmente, del caos de la guerra civil. Es una historia tremenda, de ideas, de conflictos y, sobre todo, de un plan súper ambicioso para construir una nación. A ver, esa era la pregunta, ¿no? La que realmente atormentaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata en sus primeras décadas. Pensemos que, después de la independencia, la anarquía y el conflicto eran lo normal, la paz era la excepción. Ok, primera parte, una nación dividida. Y es que para entender bien la Constitución del 53 es fundamental, pero fundamental, mirar para atrás, a las décadas de conflicto que vinieron antes. Esto no fue un camino de rosas, para nada. Fue una lucha a muerte, se podría decir, por definir qué tipo de país se quería ser. Miren esta línea de tiempo, es que resume perfecto lo caótico que fue todo. Primero, dos intentos de constituciones centralistas, bien unitarias en el 19 y en el 26. ¿Qué pasó? Las provincias las rechazaron de plano. Después, en el 31, se firma el Pacto Federal que era como una confederación, bastante suelta. Pero la organización en serio, la de verdad, quedó en pausa durante toda la era de Rosas. Él decía, primero orden, después constitución. Y bueno, el gran giro, el punto de quiebre, es la batalla de Caseros en 1852. Cae Rosas, y ahora sí, se abre la puerta para por fin organizar el país. Y en el fondo de todo este lío, ¿qué había? Una pelea de ideas. Por un lado, los unitarios, que decían, necesitamos un gobierno central fuerte en Buenos Aires para poder progresar. Y por el otro, los federales, que defendían a muerte la autonomía de sus provincias. Le tenían pánico al poder de Buenos Aires. Y esa tensión, esa puja, marcó a fuego toda la primera mitad del siglo XIX. Pasamos a la segunda parte, la era del progreso. Porque claro, cuando cae Rosas, los que se ponen a pensar en la nueva Argentina no lo hacen en un vacío. Estaban empapados de las ideas de su tiempo. Una época con una fe, pero una fe ciega en el progreso de la humanidad. Pensemos un poco en el contexto. El siglo XIX era una locura. Avances científicos por todos lados. La revolución industrial a todo vapor. Todo, absolutamente todo, parecía gritar que la humanidad iba para adelante, siempre para mejor. Y esa visión optimista, esa idea de progreso constante, se metió en todo. En la ciencia, en la filosofía y, claro, en la política. Entonces, ¿cuál fue la filosofía que tomaron estos padres fundadores? El liberalismo. Querían cortar de raíz con el pasado colonial español, que para ellos era, bueno, el atraso, y en su lugar abrazar las ideas de la Ilustración europea. ¿Qué significaba eso en la práctica? Un Estado chiquito, un Estado mínimo, que básicamente se dedicara a garantizar los derechos de las personas y no se metiera mucho en la economía. Y acá viene la parte económica, que es clave. La idea liberal era que si cada uno busca su propio beneficio, de forma egoísta incluso, una especie de mano invisible, como decía Adam Smith, se iba a encargar de que todo eso, mágicamente, terminara generando el bien para todos. El interés privado, sin quererlo, construye el bienestar general. Esa era la creencia. Bueno, y con todo este caldo de cultivo de ideas, aparece la figura central de toda esta historia, Juan Bautista Alberdi. Y desde el exilio, el tipo se puso a diseñar un plan, un verdadero proyecto de país, que terminó siendo la columna vertebral de la Constitución. Desde lo filosófico, Alberdi no andaba con vueltas. Él pensaba que para modernizar el país había que hacer un cambio de gente. Así de simple, reemplazar la población local con inmigrantes europeos, sobre todo anglosajones. ¿Y cómo atraerlos? Prometiéndoles libertad civil y, muy importante, libertad de culto. Su lema era clarísimo: la libertad es la regla, la autoridad del Estado es la excepción. Ahora, en cuanto a las instituciones, su plan era muy pragmático, casi hasta autoritario. Él quería un presidente con mucho, pero mucho poder, para que pudiera imponer los cambios desde arriba. Y ojo con este concepto que es clave. Él hablaba de una república restrictiva en lo político. O sea, libertad total en lo civil y económico sí, pero en política, el voto era para pocos, para una élite preparada. Quería evitar el desorden, digamos. Esta frase de Alberdi es espectacular, lo resume todo. Necesitamos reyes con nombre de presidente. Clarísimo.
Para él, después de tantos años de caos, hacía falta un líder con un poder casi de rey, que pudiera tomar decisiones rápido, sin vueltas, sin los debates eternos del Congreso. Y en lo económico, el plan era capitalismo liberal puro y duro, respeto total a la propiedad privada y a la libre competencia. Pero, y esto es súper importante, Alberdi no quería un Estado que no hiciera nada, para nada. La famosa cláusula del progreso obligaba al Estado a meterse y a construir la infraestructura necesaria, como los ferrocarriles, para que el país pudiera crecer. Y así llegamos a la cuarta parte. Nace una constitución. Con el plan de Alberdi como hoja de ruta y sin rosas en el medio, parecía que ahora sí, Después de 50 años de idas y vueltas, el sueño de tener una constitución por fin se iba a cumplir. Y efectivamente así fue. El 1 de mayo de 1853 se juntaron en Santa Fe los representantes de 13 provincias y, en tiempo récord, sancionaron la nueva Constitución, la que nos daba una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Pero siempre hay un pero en esta historia. Había un problema enorme. La nueva nación nacía, sí, pero le faltaba el corazón. Nacía incompleta, con una herida que la dejaba al borde del colapso. El problema era una sola provincia, pero no cualquier provincia, Buenos Aires. La más rica, la más poderosa, la que tenía el puerto y la aduana, se negó a entrar. Dijo, no gracias, se separó y armó su propio país. Así que, de nuevo, la nación estaba partida en dos. Quinta sección. Forjando una unión. Claro, el trabajo no estaba terminado ni de cerca. La década que siguió fue toda sobre un objetivo. ¿Cómo unir a esas dos partes? A la Confederación por un lado y al Estado de Buenos Aires por el otro. Y el camino para unirse fue, a los tiros y con política. Primero, la batalla de Cepeda en el 59, donde gana la Confederación. Pero ajo, la idea no era aplastar a Buenos Aires, sino sentarlos a negociar. Y de ahí sale el Pacto de San José de Flores, que fue el acuerdo clave. Buenos Aires aceptaba entrar, pero con una condición: poder proponer cambios a esa Constitución del 53. A ver, y esto es muy importante que quede claro. La reforma de 1860 no fue una constitución nueva. No, fue como el último capítulo, la pieza que faltaba para cerrar el rompecabezas. Por eso se habla del texto fundacional como 1853-1860. Ese es el momento en que, por fin, la nación está completa. Y pasamos a la última parte, un legado en evolución. Porque esa constitución de Alberdi dio un marco, dio una estabilidad que permitió un crecimiento impresionante. Pero claro, este documento no es una pieza de museo. No quedó congelado en el tiempo. Ha ido cambiando para adaptarse a una sociedad que cambió un montón. En esta tabla se ve perfecto el cambio. Pasamos del modelo original, con un Estado policía que casi no se metía, enfocado solo en la libertad individual, a un modelo totalmente distinto en el siglo XX, con las reformas del 49, la del 57 que agregó el famoso artículo 14 bis y la del 94, se metieron de lleno los derechos sociales. El Estado pasó a tener un rol súper activo, buscando, humanizar el capitalismo y corregir las injusticias que el primer modelo había dejado de lado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La estructura básica, la forma republicana y federal, sigue ahí, eso perdura. Pero la filosofía de fondo, el para qué del Estado, cambió por completo. Ya no es ese guardián mínimo que desconfiaba de todo. Ahora es un actor central que tiene que garantizar no solo la libertad, sino también la igualdad de oportunidades. Y esto nos deja picando una última pregunta, para que nos quedemos pensando. Después de más de un siglo y medio, con todas las crisis y reformas que hubo en el medio, ¿cuánto queda hoy de esa visión original de Alberdi? De esa fe total en la libertad económica y en la iniciativa privada como el motor del país. Bueno, esa es una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue generando un debate fuertísimo.